El ateo, el político y el creyente. Mira qué cosas, ¿no? El hombre en sí. No hay castigo por ser malo ni premio por ser bueno. Eso es lo que sucede. Y dice, el necio no hay Dios. Y dice, entonces ahí se convierte en ateo por decir esto. No es que sea ateo en sí, se convierte en necio. Ese es el asunto del ser ateo. Y ese es el problema. Entonces el ateo tiene un serio problema con su personalidad, con sus egos, porque si se convierte en político el ateo, ya lo sabe de antemano que si, como dijo Job, ¿no? Veo a los toros cubrir sus vacas y sus crías no perece ni una. Todos prosperan, pero pronto les llegará lo que les llegará. Es esto porque Yahvé Dios conoce el corazón del hombre, conoce la mente, y eso es lo que al hombre no le agrada en ningún punto, porque no le agrada, porque humillarse es bastante, es matar el orgullo. Por eso Jesucristo de Nazaret vence a Satanás con una cruz, con una humillación. Jesús ahí conquistó todo. Jesús en la cruz, ahí venció el odio con su amor, muriendo por la humanidad. Jesús, por obediencia, derribó los muros, derribó todo aquello que la humanidad, ningún hombre podía. Porque el ser humano en sí no teníamos identidad. El ser humano no sabía ni cómo, para dónde iba. Por eso los que creían en los inframundos algo sabían. Mas ahora, sin embargo, la humanidad que hay hoy en día se ha vuelto perversa, que a lo que es pecado lo pasaron a ser delito, y lo que es delito ahora es un derecho. Entonces, están exonerados, según ellos, de cualquier juicio y dicen no hay Dios. Por eso, en esta Biblia de Johann Steinberger dice así, ¿no? Dice el insensato, en su corazón no hay Dios. Se han pervertido, su conducta es abominable, ni una sola obra en bien. Esto lo que dice en la Biblia Johann Steinberger. ¿Por qué los políticos se cogen de aquel versículo de Dios pone reyes y quita reyes? Porque ellos se hacen pasar creer en Dios. Y no basta creer en Dios, porque la misma palabra del Señor dice que los demonios creen y tiemblan, pero los políticos no, ni tiemblan. No vamos a decir que dentro de los caminos del Señor, dentro de la política, no hay gente temerosa de Dios, pero eso no basta, porque no lo van a premiar por ser bueno, ni lo van a castigar por ser malo aquí en la tierra. Si comete un delito por robar, posiblemente puede ir a la cárcel y va a quedar pensando que con haber pagado una cárcel será exonerado. La misma sociedad, los jóvenes de hoy en día también, creyendo que con la vida que llevan de libertinaje están disfrutando. En sí están haciendo daño a su propio cuerpo, a su propia mente. Y en no digamos al contorno de sus familiares, a sus padres, a sus abuelos, a sus amigos que los abandonan por coger y elegir un mal camino. La Biblia es el maná escrito. En la Biblia encontramos nosotros vida eterna. Pero la Biblia no es solo un libro. La Biblia es palabra de Yahvé Dios inspirada a los santos profetas hebreos, judíos, y transmitida al resto de la humanidad, a los gentiles. Igualmente, cuando Jesús también llamó a los apóstoles, judíos también,
pero llama en especial a un judío, Pablo, hebreo, Pablo de Tarso, del linaje y de la tribu de Benjamín, para que anuncie el evangelio a los gentiles. Y Pablo a nosotros lo relata que hay después de la muerte, porque Pablo en sí habla y relata: conozco a un hombre en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, pero que fue llevado al tercer cielo, y se le dieron palabras que no se pueden decir, incomprendibles, dice el apóstol Pablo. Y Pablo en cierto versículo de la Biblia dice que empieza a relatar todo lo que ha sufrido él por causa del evangelio de Jesucristo, pero ese sufrimiento que él ha tenido es para gloria, porque Pablo dice que lo azotaron, lo apalearon, pasó hambre, pasó sufrimientos, pero dice que todo eso no se compara con la gloria que le venía a él. Y en un punto Pablo dijo: ya, basta ya, que nadie me moleste por tal motivo, por tal razón, porque le obligaban a que se circuncidara. El apóstol Pablo, o que llevara a los que aceptaban a Jesucristo a que se convirtieran, que se hiciesen judíos cristianos y que se circuncidaran. Pero Pablo relata esto, dice que la circuncisión, la que vale, es la del corazón, la de la mente. Y Pablo dice: me podrán encarcelar a mí, pero no podrán encarcelar la palabra del Señor. ¿Cuántos años pasaron después de que murieron todos los apóstoles? Hayan muerto, hayan sido sacrificados o hayan sido llevados unos al cielo en rapto, como sea, que hay poco, solo hay tesis, teorías y comentarios, pero no hay una historia real escrita sobre ellos después de esto. Pero sí, Pablo anuncia que si viniese en Gálatas capítulo 1, Gálatas capítulo 2, si viniese otro predicando otro evangelio, dice el apóstol Pablo, sea anatema. Eso es lo que el apóstol Pablo dice: sea maldito. Y resulta que aparecieron doctrinas falsas después de todo eso. Y Pablo se lo anuncia a Timoteo: cuídate de los falsos doctrinas, de los falsos maestros, y cuídate de ti mismo. Incluso a Pablo le llega una nota, una carta, y le dicen al apóstol Pablo: Pablo, tú que estás hablando del rapto de la iglesia, tú que estás hablando de estas cosas, por ahí anda circulando una tal carta que el rapto ya pasó. Pero Pablo les dice: ninguna carta ni de estas cosas hagáis caso, porque en los postreros días habrán falsos pastores, falsos maestros y falsas doctrinas, por lo cual aparecieron unas 300 años y las otras 600 años después de Jesucristo, y doctrinas muy fuertes. Y luego en América aparecen otras doctrinas muy fuertes, pero es por haber rechazado al evangelio de Jesucristo. Por eso en Romanos, la palabra del Señor lo dice en la carta a los romanos, que es como carta a los gentiles, porque los romanos eran gentiles, no eran judíos. Entonces, si hablamos de Roma, estamos hablando de toda Europa, del macroimperio romano. Entonces Pablo les dice a esta gente que si viniese otro predicando otro evangelio, sea anatema. Si aún nosotros, yo mismo, dijo el apóstol Pablo, enseñando estas doctrinas, y si viniese yo y la cruzara, también lo sería en ese caso. Sería anatema, dijo el apóstol Pablo. Pablo nos aclaró a todos nosotros, el apóstol de los gentiles, porque recordemos una cosa: cuando Pablo tiene una discusión con Santiago, porque la tiene otra con Bernabé y tiene otra discusión con Pedro. Con Bernabé no se ponen de acuerdo, se separan, pero a Pedro lo llama y le llama la atención a Pedro. Y a Pedro le dice: esto que estás haciendo, comiendo con los gentiles, y luego cuando te juntas con los judíos haces otra cosa y quieres que los gentiles se judaicen o se circunciden, o les evitas comer ciertas comidas. Por eso a Pedro
tiene un sueño, una visión, un éxtasis, donde el Señor le enseña un lienzo y le dice: mata y come. Y Pedro llega a entender que podía comer de cualquier carne y se podía relacionar con cualquier otro ser que no fuese judío, que fuese gentil. Eso le relata. Eso le revela nuestro Señor Jesucristo a Pedro. Por eso a Pedro usted va a ver después que ya no era el mismo Pedro, aquel que llevaba la espada, no era aquel mismo Pedro que hacía cosas a su manera o a su manera de interpretar las cosas. Porque la Biblia tiene una cosa. La Biblia, las Sagradas Escrituras, hermosa Biblia tengo. La Biblia, no solo esta, tengo muchas versiones. La Biblia tiene dos cosas para interpretar: sabiduría, entendimiento, revelación de la palabra, y hay una forma de interpretar. Por eso hay mucha gente que coge la Biblia, hablan maravillas, pero es que la han interpretado de esa o de tal manera, pero no han recibido la revelación de la palabra del Señor. Porque cuando nos preguntamos nosotros, cuando Jesús dijo: yo doy mi vida, yo mismo la recupero, y a la muerte de cruz, que él murió en la cruz, pero a la misma muerte le dice: muerte, yo soy tu muerte, sepulcro, yo soy tu sepulcro, ¿dónde está tu victoria? ¿Dónde está? Y le arrebata las llaves a la muerte, al Hades, y tiene las llaves para encarcelarlos. Esa llave que es de autoridad. Y a Satanás. Y la muerte queda todavía como un instrumento que Satanás usa, porque la palabra del Señor dice que la paga del pecado es muerte, porque a Satanás eso es lo que le espera: una condena total y grande. Y para mayor vergüenza, Apocalipsis capítulo 20 también lo dice, que el día que prendan al dragón, a este ser con mucho poder, porque Satanás tiene mucho poder, que Yahvé Dios lo reprenda, un tan solo ángel dice que va a coger una gran cadena y lo va a atrapar un solo ángel, para mayor vergüenza. Entonces, ¿y por qué digo que los políticos se cogen de un versículo que dice que Dios pone reyes y quita reyes? Cuando hay fraude, no lo ha elegido el pueblo, se ha puesto él. Y se basa en un versículo, Daniel capítulo 2. Cuando Daniel dice a Nabucodonosor: dile que yo pongo reyes y quito reyes, y si lo he puesto es para esto. Qué gran oportunidad tienen los políticos en un país de mejorar la vida a una persona. Qué gran oportunidad tiene. Y qué lamentable es que un cristiano se meta en política. Porque es lamentable. Porque la palabra del Señor dice que ningún hombre o ser que haya aceptado a Jesucristo, ser humano con sus 5 sentidos, se involucra en estos caminos, en los negocios del Señor, es como el que pone la mano en el arado y mira hacia atrás y sigue con el arado y los surcos van torcidos. Entonces, los que hemos sido llamados a predicar el Evangelio, tenemos que ser contundentes con la verdad y no temer a que es una represalia que nos puede venir. Si la palabra del Señor ya lo dice, los van a perseguir, los van a llevar aquí, los van a llevar a los tribunales, los van a juzgar, van a hacer cualquier cosa. Pero tenemos que estar dispuestos y definidos con la fe. Recordemos que ser cristiano no es cultura, ser cristiano no es país, ser cristiano no es nación, no es apellido. Ser cristiano es mucho más. Ser cristiano es estar definido con la fe, aprendiendo aquello que el apóstol Pablo dijo, que nuestra ciudadanía no está aquí, sino que está en los cielos. Nuestra ciudadanía no es terrenal. Entonces, quedaría en vano
que un cristiano se mete en política, o porque la política es corrupción. La política tiene que aceptar todo lo que viene. Es tremendo y es lamentable para muchos pastores evangélicos, para muchos ministerios que se han lucrado de tantos millones que tienen ahorrados, son dueños de empresas, de institutos, de universidades, de colegios, son dueños de mucho dinero y se preparan tanto aquí en la tierra para ser elocuentes, poderse expresar, ser intachables y tanta cosa, cuando la palabra del Señor dice que no hagáis tesoros en la tierra donde el ladrón hurta y el orín corrompe. ¿Cómo es que se atreven a coger una Biblia y predicar esto y estar llenos de tanta cosa material, sabiendo que si se mueren hoy o ahora mismo se quedaría todo, y si viene Cristo pues se quedarían con sus riquezas para disfrutarlas con el anticristo? Porque es imposible. Ellos se basan en muchos versículos de Abraham, pero recuerde usted que Abraham no salió huyendo. Quien salió huyendo fue Lot. Y con una cierta oportunidad, porque le dicen a Lot: huye ahí, déjame que me quede por ahí y corre, le dicen a Lot, que yo mientras tú corres y llegues al sitio, yo no mandaré el juicio. Pero ir huyendo, sabiendo lo que te viene y haber sido avisado, esto es tremendo. ¿Por qué motivo? Porque la palabra del Señor dice que engañoso es el corazón, y ¿quién lo conoce? Dice Yahvé Dios, engañoso es el corazón, ¿quién lo conoce? Pero yo, Yahvé Dios, dice, escudriño la mente y el corazón del hombre. Entonces, no hay tal excusa que alguien vaya a decir, no me avisaron, no me predicaron, porque en el gran tribunal de Cristo, ahí estaremos en el tribunal, pero para recibir los galardones, no para recibir juicio ni castigo. Pero los que estén en el tribunal del Padre es como que estarán, porque les dirán: vosotros en mi nombre echaba fuera demonios, que sí sabían cómo echar fuera demonios, en mi nombre sanaron enfermos, en mi nombre muchos recobraron la vista, pero ustedes siguieron ciegos, en mi nombre y en mi nombre. Les dirá en ese momento, pero les dirá: afuera de mí, hacedores de maldad. Porque su palabra dice: la cosa más dolosa y perversa es el corazón. ¿Quién podrá conocerlo? Una pregunta. Yo, Yahvé, que escudriño el corazón y pruebo los riñones, óigase bien lo que dice aquí, para retribuir a cada cual según su proceder, según el fruto de sus obras. Cuando dice riñones, está hablando de las entrañas, como dice en Apocalipsis capítulo 3, que Él conoce y escudriña las entrañas. Por eso cuando en aquel pasaje, cuando leemos ahí, encontramos que Judas, muchos dicen que Judas fue salvo, pero es que se equivocan con el Judas, el apóstol, el santo, no el rata, no el que vendió a Jesús. Dice que cuando se ahorcó, hasta sus entrañas se esparramaron. Este hombre no estaba apto para donante, ni de los riñones, porque no servía nada, todo se esparramó. Lo digo en términos que en ese tiempo no existía esto de los trasplantes de órganos, ni donaciones de órganos, pero lo dice: cuando conoce tus entrañas es porque conoce todo, porque Él mismo nos formó. Dice: yo te conozco desde cuando eres embrión. Le dijeron a Jeremías, se lo dijeron a David. Y es esto que Judas es el hijo de perdición, porque la Biblia lo dice de esta manera, porque conoce el corazón, conoce la mente, conoce a aquel que dice que es ateo y no lo es, tal vez. Lo dice porque le beneficia, le conviene que el resto que le rodea
lo elijan presidente, lo elijan alcalde, lo elijan diputado. Y el que es cristiano, eso es más lamentable, y cree y está metido en política, no ha conocido a Jesús, no ha conocido a Cristo todavía. Entonces, ¿quién era Judas? En Juan 6:70, Jesús está reunido con sus discípulos y muchos están jactando ahí porque le dicen a Jesús, Jesús, nosotros que lo hemos dejado todo por seguirte. Seguro que sí, seguro que eran ricos, seguro que los apóstoles tenían pasta, como el caso de Mateo, como el caso de Pedro, porque la gente hace chistes y burlas de Pedro, que tenía unas barquitas, tenía unos anzuelos, tenía unas redes, pero ¿quién tiene redes? ¿Quién tiene anzuelos? ¿Quién tiene barcas para pescar? Casi nadie las tiene, porque eso es un alto coste, para que lo sepa usted, lo que es un marino, lo que es un hombre que se alza al mar, a los desafíos, a los abismos del mar. Por eso es un misterio cuando Pedro estaba tragando agua en la mar, porque son las profundidades de la mar. La mar no la confundamos, es parte del abismo, es parte del Hades, porque el Hades, el infierno, está en el corazón de la tierra, donde Jesucristo descendió, le fui a predicar a espíritus que estaban encarcelados, fui a liberar, fui a sacar, fui al paraíso y fui al infierno, dice la palabra del Señor, a traer las llaves, a vencer la muerte, a vencer todo esto. Entonces en Juan 6:70 se está jactando los discípulos con Jesús que lo han dejado todo. ¿Acaso dice Jesús, yo no los escogí a vosotros? ¿Acaso yo no los elegí a vosotros? Claro que yo los escogí, yo los elegí. E incluso les dice, a uno de ustedes que es el diablo. ¿Quién era en ese momento el diablo ahí? Que Yahvé Dios lo reprenda. Era Judas, el traidor. Y muchos dicen que la palabra traidor en hebreo no existe. Pues sí, si no existe, no existe. Porque dicen de que esa palabra no existe en hebreo. Entonces, y hablan unas cosas ahí que dicen, ¿no? Pues traidor no era porque Jesús ya conocía el corazón de Judas. Ellos, miren, en el hebreo es complicado. Y para los que quieren refutar estas cosas que dicen de que esa palabra no existe, entonces no hubo la traición. Pero Jesús ya sabía el corazón y la mente de Judas. Cierta ocasión van a cobrar impuestos y Jesús está con sus discípulos allí, sus apóstoles. Y Jesús le dice a uno de ellos, que era Pedro, pescador, ve, lanza el anzuelo y cogerás un pescadito, habrán 2 monedas, pagas tus impuestos y págalos, los míos. Pero ¿por qué no manda a Judas? Porque Judas, tipo apóstol de hoy en día, un tipo pastor ambicioso de hoy en día, se roba el pescado y se hubiese robado igualmente la moneda. Entonces esto sirve para mucha reflexión. Esto es tremendo, porque si el apóstol Santiago dice que el que se sabe hacer lo bueno y no lo hace, se le computa como pecado. Por eso es tremendo lo que yo le estoy diciendo ahora a usted, que los políticos o los seres humanos que se ofrecen, que ellos dicen, seguidme porque yo soy bueno, yo haré esto, porque él sabe lo que es bueno, pero luego no lo lleva a cabo, no lo practica. Este es el gran desafío que tienen muchos. Por eso hay que tener mucho cuidado, porque dice la palabra del Señor, sobre todas estas cosas guarda tu boca, guarda tu mente y guarda tu corazón, porque de tales cosas hay que cuidarnos nosotros. Porque el corazón es importante nosotros, porque Yahvé Dios dice que el corazón alegre hermosea el rostro, más el corazón amargado se refleja el rostro cuando está desencajado. Por eso cuando Yahvé Dios baja y se encuentra con Caín, se encuentra con Abel, habla con ellos dos. Caín no cometió el delito ignorando las cosas. Caín hablaron
primero con él. Si leemos nosotros la Biblia, las Sagradas Escrituras, vamos a interpretar que Yahvé Dios baja y le hace una pregunta a Caín. Y le dice, ¿por qué yo veo tu rostro desencajado? Imagina la quijada de por aquí, le caía por abajo del pecho con aquella cara ordinaria a Caín. Y Caín enfadado, porque las ofrendas mías no son agradables a ti, solo las de Abel. ¿Por qué motivo? Porque Yahvé Dios conoce el corazón y nos avisa qué es lo que quiere de nosotros. No quiere ofrendas a la manera nuestra, quiere ofrendas a la forma y a la manera que Él las pide. Sacrificios de alabanza, sacrificios de adoración, eso es lo que Yahvé Dios quiere, y que lo guardemos en santidad, porque ser cristiano se tiene que apartar del pecado, porque la Biblia dice que manifiestas son las obras de la carne. Fornicación, si quiere se lo leo a usted, Gálatas capítulo 5, versículo 19. Y más adelante le puedo leer yo cuáles son los frutos del Espíritu. Entonces Caín, con su rostro desencajado, tuvo la oportunidad de pedirle perdón a Dios y tuvo la oportunidad de decirle, Señor, muéstrame si yo mismo puedo ofrecer la ofrenda que está ofreciendo Abel. Que Abel no se enoje, que yo lo ofrecería igual. Pues ya ve Dios, sí, haz lo mismo que está haciendo tu hermano, pero por orgullo no lo hizo. El orgullo fue lo que llevó a Satanás a hacer lo que es. Satanás, el orgullo. Y Jesús, con su humillación de cruz, recuperó todo. Ya tocaremos el tema por cuál fue la caída de Satanás. Tenemos esta parte también. Y Caín un día mata a su hermano Abel. Y le dan un sello, ¿no? Vete a hacer política por ahí. Vete a lanzarte de pastor o apóstol y ve a ver cómo te va. Al final se te llegará todo lo que te toca. Porque mire, el ser humano, como es observador de muchas cosas, como los amigos de Job. ¿Por qué te preocupa, Job? Si no hay premio por ser bueno, ni castigo por ser malo, mira las vacas de los ricos cómo prosperan, sus hijos no les pasa nada, y mira los tuyos lo que les ha pasado. Todas estas cosas pueden llegar a suceder en la vida del cristiano. Cosas, ¿no? Y el proverbio, ¿no? Que Él conoce el corazón de nosotros. Él conoce nuestros pensamientos. Él conoce todo. Ya tocaremos un tema nosotros de la caída de Adán. Si el hombre tenía acceso a hablar con Dios. Personalmente hablar con Dios. Y por eso es importante leer Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares. Que ahí es donde emana la vida y todas estas cosas. Y ¿qué nos queda a nosotros como cristianos? Tenemos que anunciar la verdad, tenemos que decirle a las personas, usted no es ateo, a usted lo que lo está matando es su propio orgullo, sus propias promesas. ¿Por qué dice esto? ¿Usted cree y pensando, como dice aquel versículo, mejor no me hubieses conocido? ¿Como que va a ser una excusa? Pues no. Ateos no hay, se lo aclaro. Lo que hay son necios, dice la palabra del Señor. Eso lo dice. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Eso es lo que dice. Entonces está diciendo que es ateo. Ya tocaremos el tema nosotros, porque Satanás pierde toda la victoria. Satanás pierde todo en la cruz del Calvario. Ahí es donde la pierde, porque cuando Jesús ya desciende a los infiernos, ya va como un rey, gobernando, derribando toda fortaleza. Ya lo hablaremos, esto está en Efesios capítulo 4, está en Colosenses capítulo 2, y está en los Salmos también. Porque David esperaba un día que dice, ojalá que mi Redentor no se olvide de mi alma en el Seol.
ni que su santo vea corrupción. Entonces ya hablaremos de esto nosotros, porque ya Jesús de Nazaret, el cual es Dios, que no tenemos que tener ninguna duda, hombre hecho Dios, por obediencia y por ser hijo de Dios. Entonces, ya una de esas, Jesús vence al diablo, vence a la muerte, vence al Hades, a potestades, a principados, y sube hasta lo más alto de todos los cielos, como dice la palabra del Señor, porque los cielos están en Él, dice, no Él en los cielos. Y decimos, ay, Padre nuestro que estás en los cielos. Sí, es una oración para que aprendamos nosotros que Él está en los cielos, nosotros estamos aquí en la tierra. Entonces, Jesús lo vence todo. ¿Y cuál es la única herramienta que le queda a Satanás? Decir que no hay Dios. Buscar los deleites del mundo. Del polvo somos y al polvo vamos. Versículos que están en el Antiguo Testamento, ignorando y basando y olvidando por completo lo que es el nuevo pacto, donde el apóstol Pablo en Corintios capítulo 15 nos habla a nosotros, y ya hablaremos de eso, que grande nuestro Dios para volver a poner un espíritu recto dentro de nosotros. Ya tocaremos el tema, porque si Jesucristo venció todo y nosotros que creemos en Él, vivimos para Él y somos de Él, llevamos las marcas, llevamos tatuado algunas veces el sufrimiento que es ser cristiano, porque muchos ministerios cristianos, muchas iglesias, empezando por la católica y muchas otras sectas que aparecieron después, no sufren, no llevan el sufrimiento por ser misionero, sino que se han empecinado a morir con el plátano en la mano, con el plátano en la mano como el mono, que no lo suelta, como la cerda cuando coge la panocha de maíz o la mazorca de maíz, aunque la maten, no la suelta. Pues ese es el asunto, no hay tesoros en la tierra, donde el ladrón hurta y el orín corrompe. Este es mi mensaje de hoy, diciéndole a usted, usted no tiene que culpar a políticos porque le vaya mal, o porque le esté bien preparado, o porque no, económicamente son autoridades que Dios puso y respetémoslas. Respetémoslas, porque la palabra del Señor dice, sujetaos a las autoridades terrenales, no se vuelva rebelde, porque nuestra misión como cristianos es otra, prepararnos, porque no somos de aquí, nosotros somos estrellas, somos celestiales. Saludos y que Dios me le bendiga, y hasta pronto y hasta un nuevo vídeo. Yahvé Dios les bendiga por medio de nuestro Señor Jesucristo, el cual es Dios, y el Espíritu Santo que mora en nosotros, porque somos templo y morada del Espíritu Santo de Dios.